Bueno, y esta semana está marcada por otra noticia proveniente del panel intergubernamental sobre cambio climático, que publica periódicamente informes para revelar el impacto del ser humano sobre la Tierra y hacer una medición de esto que hemos llamado el calentamiento global y que necesitamos hacer consciente. En esta ocasión vamos a profundizar sobre un nuevo reporte que aborda particularmente el asunto de la mitigación del cambio climático, y para esto tenemos al director del Centro de Investigación en Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo, Alex Godoy, experto y participante en este informe. Muchas gracias por estar con nosotros, Alex. Gracias por la invitación, Paloma. Alex, partamos hablando del horror y terminemos hablando de la oportunidad. Pero el horror es muy necesario porque existe y tiene que ver con que no lo estamos haciendo muy bien. ¿Por qué? La evidencia muestra de que un poco como lo malo, un poco lo que veníamos conversando en los reportes anteriores, y lo que estamos viendo es que no estaríamos en la ruta de alcanzar el 1,5 grados. No sé si te acuerdas del Acuerdo de París, que ponía el límite a 2 grados y por debajo hasta 1,5 y después en Glasgow 1,5 grados. No estaríamos en ese track. Esa es la mala noticia, pero que en realidad confirma, digamos, lo que veníamos viendo anteriormente en los primeros dos reportes. Te iba a preguntar una pequeña cosa. Entre reporte y reporte, ¿uno podría percibir, por la velocidad en que se genera la investigación, cambios en la conducta? No necesariamente, porque nosotros cuando hacemos los reportes tenemos una fecha corte en el cual recibimos la información. Y en nuestro reporte, que fue en nuestro grupo de trabajo número 3, nosotros cortamos el 11 de octubre del 2021. Por lo tanto, por ejemplo, cualquier cosa que haya pasado en Glasgow o nuevos compromisos en EDC no está cuantificado, por lo tanto, en el fondo no podemos cómo medirlo. Por lo menos al 11 de octubre del 2021 nosotros sabemos que no estamos en línea. No obstante, la buena noticia dentro de eso es que a pesar de que nosotros no estemos en ese track, y a pesar de que nosotros debiéramos alcanzar el pic de emisiones en los próximos 2 años, que esa es la mala noticia, para alcanzar la reducción de emisiones al 2030, que nos lleve a 1,5 al año 2100, a pesar de eso, aunque pasemos 1,5, 1,6, 1,7 grados, 1,8 grados, tenemos las herramientas para que eso sea reversible. Ya, pero no te pongas positivo tan pronto, porque necesitamos entender el horror. Lo primero que acabas de mencionar, el informe plantea que tenemos una fecha tope primera que es 2025, ¿verdad? 2025. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir de aquí a 2025? Tenemos, para poder alcanzar 1,5 grados, el pic de emisiones debe alcanzarse el 2025. Ya. En un fondo, el pic en el cual empecemos ya a reducir para llegar al 2030 con una reducción de aproximadamente el 43% de lo que teníamos el 2019. Ya. Que es nuestra fecha base. Ya, y si pensamos en esa fecha 2025, ¿cómo vamos con ese norte de alcanzar el pic? De acuerdo a lo que sabemos hoy día, ¿cuándo se alcanzaría el pic? El pic pasaríamos el 2025, lo más probable cercanos al 2030, si es que seguimos en este mismo de track. Por eso que la evidencia refleja de que estaríamos tenemos pocas chances de alcanzar ese pic. Eso es lo que dice la evidencia. Por lo tanto, si tenemos pocas chances, significa que vamos a tener un cierto retardo en alcanzar ese pic y eso hace que se proyecte por sobre 1,5. Es por eso que a este informe se le ha llamado el ultimátum científico, algo que es necesario para llamar a la acción climática, porque también propone reducciones rápidas, profundas e inmediatas para disminuir en algunos sectores hasta el 100% de los gases de efecto invernadero. Esa reducción rápida, profunda e inmediata, ¿es realista y en qué tipo de cosas se podrían ver? A ver. Te pregunto desde la ignorancia ciudadana, pensando en, por ejemplo, iniciativas como esta para bajar muy rápidamente el metano. Cuéntanos. A ver, si hoy día nosotros tomamos las políticas que existen, el informe nos dice que tenemos las políticas, la tecnología y los mecanismos para hacer esos cambios profundos. El problema es que la implementación no ha sido a la velocidad que queremos. O sea, en un fondo este pic al 2025 requeriría la aplicación de todas estas políticas, por ejemplo, electrificación, el transporte público, por ejemplo, en términos electrificados, movernos hacia, por ejemplo, vehículos de eléctricos, el sacar el reemplazo de los combustibles fósiles de, por ejemplo, la aviación u otros tipos de maquinaria industrial y movernos rápidamente al hidrógeno implicaría hacer hoy día
las inversiones necesarias para alcanzar eso rápidamente. No, y cuando uno mira los planes, por ejemplo, de Airbus, que es uno de los involucrados en la cosa de la aviación, sus planes también son a 2030. Exacto. Y fíjate que lo que hoy día estamos viendo es que si nosotros hacemos esa inversión ahora, porque esto hay que ligarlo con temas de inversiones, digamos. Si nosotros hacemos inversión ahora, el costo de la tonelada de carbono, que es alrededor de $100 por tonelada de carbono, gran parte de las cosas que tenemos que hacer hoy día son muy baratas. ¿Qué nos dice la evidencia? Que si nosotros hoy día, ¿a qué me refiero baratas? Es que, por ejemplo, para las acciones tienen un costo aproximadamente de $20 por tonelada de CO2. Significa que en un fondo, cada vez que yo quiera remover una tonelada de CO2 me va a costar $20. Estamos hablando de 16.000 pesos, ¿cierto? Si nosotros no hacemos hoy día ese costo, lo que vamos a hacer es que en la medida que esto siga aumentando, la tonelada va a ser más cara. Va a ser más cara y los beneficios van a ser menos. Entonces, cualquier inversión hoy día... O sea, comprar en verde efectivamente es valioso. Exacto, igual que en los departamentos. Y los beneficios económicos van a ser ostensiblemente mayores porque obviamente lo que hemos conversado del otro reporte, los impactos van a ser mucho menores. Alex, hablemos de las oportunidades para transformar rápidamente. Uno de los agentes que tienen que moverse más rápido, me imagino, son los estados. ¿En qué? ¿Y quién más tiene que moverse rápido hacia qué? A ver, primero, los estados se han movido rápidamente en términos de la implementación de leyes de cambio climático, regulación, incentivo, por ejemplo, la eficiencia energética, el reemplazo, por ejemplo, de las fuentes combustibles por mediante la electrificación, aprovechando la reducción de los costos de la energía solar y la energía eólica, además de los costos de batería, o sea, se han movido eso. Pero internacional... No en Chile, digamos, acá en Chile tenemos la electrificación, sobre todo de la calefacción, y para qué decir el transporte está todavía muy lenta. Esa es una deuda, pero es una deuda a nivel global que tenemos porque la tecnología no ha migrado todavía para allá, y eso, Paloma, como tú bien dices, hay que reconocerlo, que los motores no funcionan con eso, la electricidad sí, pero cómo se vaya jugando, eso es lo que hay. Pero fíjate que hay en términos de cooperación internacional, el reporte lo dice, que la evidencia muestra que la transferencia tecnológica y el apoyo a los países desarrollados, a los países de economías emergentes, como a los países que van en vía de desarrollo, esa cooperación internacional haría que nosotros aceleráramos la velocidad en el cumplimiento de los acuerdos que se han tenido pre-Glasgow. Y eso significa que en un fondo, por ejemplo, la cooperación internacional, el compromiso de los países y el actuar también a nivel local como a nivel global, permitiría avanzar en estas brechas, que es lo que nosotros llamamos la reducción de los gaps entre países que están desarrollados. Entre los ricos y los pobres. Exacto. Ya. Avancemos ahora, tenemos 3 minutos. 1 minuto para cada buena noticia. ¿Cuáles son las proposiciones en las que sí podemos avanzar? Por ejemplo, evidencia en cambio de estilos de vida. Los cambios de estilo de vida han mostrado que caminar, el uso de la bicicleta, el transporte público, el transporte electrificado, permiten reducir, digamos, emisiones, entre un 30 o 40% son las emisiones en términos de estilo de vida, asociado, por ejemplo, a reducción del consumo. Y ya están de moda. Esa es la buena noticia, porque una cosa es decirlo, pero otra cosa es hacerlo. Exacto, ¿verdad? La reducción del consumo sumado a la reducción de la pérdida de alimentos. Eso es por una parte. 2, construcciones. Si nosotros avanzamos en el retrofit de construcciones, por ejemplo, ¿a qué me refiero retrofit? Hacerlas eficientes energéticamente y a lo que son resilientes a los impactos del cambio climático, estaríamos reduciendo gran parte de los consumos. O sea, por ejemplo, suaves. aislar correctamente las casas, preocuparse primero de ahorrar y no perder energía por la vía de la mala construcción para después poder cambiar incluso la conducta, ¿no? Exacto. Y si tú le sumas que esa calefacción que necesitas menos es electrificada, mucho mejor, y que ojalá venga energía renovable. Y por último, lo que tenemos es migrar rápidamente hacia combustibles como hidrógeno en aquellos lugares en los cuales no podemos electrificar y que se requieren cambios tecnológicos un poquito mayor en colaboración internacional. Esas son las 3 grandes áreas que nos permitirían alcanzar las metas. Bajémoslas a Chile. ¿Dónde nosotros podríamos tener más hidrógeno? Como es a nivel global, digamos, todo lo que son motores de combustión, digamos, todo lo que no podemos reemplazar hoy día, el diésel, todo lo que tiene que ver que no se puede electrificar, como motores, sectores industriales, refrigeración, sistemas de refrigeración, sistemas industriales de amortiguación de temperatura, que todavía funcionan, o es mediante el uso de hidrógeno, que ya tiene que ver con una reforma más tecnológica, o mediante sistemas de electrificación aprovechando nuestra materia energética. Y para cerrar, Alex, dejémoste aquí el mensaje para todos los ministros que ahora además están muy en la lógica de trabajar interministerialmente. ¿Dónde uno podría generar una transformación? Así, por ejemplo, ¿qué pasa con nuestras casas, las casas que construye el Estado? ¿Qué pasa con más del transporte público? ¿De qué manera las personas podríamos acceder más fácil a autos eléctricos? La idea que se te ocurra. Es tu minuto. Me voy a referir al reporte.
paquetes de política, Paloma. Y cuando me refiero a paquetes de política, por ejemplo, la agricultura es un gran motor de captura en suelos, por ejemplo, le confiere, por ejemplo, a todos los departamentos de agricultura, energía, en términos de eficiencia energética, retrofit de vivienda, transporte público, desarrollo de ciudades. O sea, el informe es común para todos, no lo abstrae a Chile y creo que mediante esos paquetes de políticas de trabajo ministerial intercomunado van a permitir alcanzar y reducir las emisiones que nosotros requerimos para alcanzar el pic antes posible de cara, digamos, al 2030 y al 2100. Muchas gracias, Alex, por tu Gracias a ti, Paloma. velocidad para contestar nuestras muchas preguntas. Te volveremos a tener aquí. Gracias.